Hay un lugar en Sudamérica, una selva tan inmensa que aunque formalmente se reparte entre 9 países, en la práctica le pertenece al mundo entero. Porque lo que ocurre ahí dentro, créanme, no se queda ahí. Tiene un efecto directo en el clima de todo el planeta, en el agua que tomamos y en la estabilidad de los sistemas que nos dan de comer. Estamos hablando, por supuesto, del Amazonas. Y hoy vamos a explorar una pregunta que de verdad inquieta a la ciencia. Una de esas preguntas cuya respuesta, seamos honestos, nadie quiere escuchar. Pero la respuesta no es para nada lo que uno se imagina, y lo más alarmante de todo es que una parte de ella ya está pasando. Para poder entender lo que significaría perder el Amazonas, primero tenemos que dimensionar su verdadera escala. Y es que su magnitud es francamente difícil de procesar. 7 millones de kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es un territorio casi del tamaño de Australia. O sea, imaginen un continente entero pero verde, que se extiende a lo largo y ancho de 9 naciones sudamericanas. Y dentro de todo ese espacio, respira un bosque de, atención, aproximadamente 400.000 millones de árboles. No son millones, son miles de millones. Una cifra casi inconcebible. Y cada uno de esos árboles es como un pequeño motor biológico que no para de trabajar. Bombea agua, exhala oxígeno y ayuda a regular la temperatura de todo el planeta. Pero el Amazonas es muchísimo más que solo árboles. Es el ecosistema con la mayor biodiversidad del planeta. Así de simple. De hecho, cada 2 días la ciencia describe una nueva especie encontrada allí. Y toda esta vida no es solo para la foto. Es un sistema funcional, cumple un trabajo importantísimo que si se llegara a interrumpir, lo sentiríamos en cada rincón del mundo. Bien, ahora vamos a meternos con el concepto quizá más importante para entender todo esto. Es algo que lo cambia todo y que, curiosamente, casi nunca se enseña. Podríamos decir que es el secreto mejor guardado del Amazonas. Cuando uno piensa en el Amazonas, lo primero que se viene a la mente es su río, ¿verdad? El más caudaloso del mundo. Pero, y aquí viene lo fascinante, resulta que hay otro sistema de ríos, unos que son completamente invisibles, no están en ningún mapa y sin embargo son igual de poderosos. El climatólogo brasileño Carlos Nobre fue quien les dio el nombre perfecto, ríos voladores. Y es que son exactamente eso, verdaderas autopistas de humedad que viajan por la atmósfera. Son gigantescos ríos de vapor de agua que se mueven miles de kilómetros por el cielo. El mecanismo es increíble. Funciona más o menos así. Los árboles, con sus raíces, absorben el agua del suelo. Luego, la liberan en forma de vapor a través de sus hojas, en un proceso que se llama evapotranspiración. Este vapor sube y forma unas nubes enormes. Después, los vientos las empujan hacia el oeste, hasta que chocan con la cordillera de los Andes y descargan toda esa agua en forma de lluvia. En resumen, el Amazonas no solo genera su propia lluvia, sino que después la exporta por todo el continente. ¿Y de cuánta agua estamos hablando? La cantidad es simplemente asombrosa. Cada día, los árboles del Amazonas liberan a la atmósfera 20.000 millones de toneladas de vapor de agua. Para que se den una idea, eso es más agua de la que el propio río Amazonas vierte en el océano cada día. Una locura. Ok, ahora que entendemos un poco mejor cómo funciona esta máquina perfecta, vamos al escenario hipotético. ¿Qué pasaría si este motor gigantesco se apagara de un día para el otro? En las primeras horas, el cambio sería invisible, algo que solo notarían los instrumentos. Allá arriba en la atmósfera, los ríos voladores empezarían a debilitarse. Unas semanas después, las cosas cambiarían drásticamente. Sin la cubierta del bosque, las temperaturas en la región se dispararían. En cuestión de meses, la sequía empezaría a golpear zonas agrícolas clave de Brasil, Argentina y Paraguay. Y en tan solo un año, el impacto ya sería global. Los niveles de dióxido de carbono se dispararían por la descomposición de los árboles muertos, liberando todo el carbono que almacenaron por siglos. Y esto desencadenaría lo que se conoce como un efecto cascada, o sea, una espiral de retroalimentación negativa. Es un círculo vicioso. Menos árboles significa menos lluvia provoca más sequía y la sequía, a su vez, mata más árboles.
Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, hasta que el sistema colapsa por completo. Y ahí, las consecuencias serían simplemente devastadoras. Hablamos de una extinción masiva que podría acabar con hasta el 15% de todas las especies del planeta. Perderíamos medicinas que ni siquiera hemos descubierto, ya que un 25% de los fármacos modernos vienen de las selvas tropicales. Y el mundo de 34 millones de personas, incluyendo comunidades indígenas que viven en aislamiento voluntario, simplemente desaparecería. Antes de continuar, ¿qué tal si le das like y te suscribes a Mundo Interesante? Gracias por tu apoyo. Ahora llegamos a la parte más inquietante de todo esto. Ese escenario que parecía una hipótesis lejana, pues ya no lo es tanto. Algunas de estas consecuencias ya están, de hecho, en marcha. La ciencia habla de un punto de no retorno, es decir, un umbral a partir del cual el sistema ya no se puede recuperar por sí solo. Se calcula que ese punto está alrededor del 40% de deforestación. ¿Y saben cuánto hemos perdido ya? Casi el 20%. Estamos peligrosamente cerca de ese umbral. El mismo climatólogo Carlos Nobre lo dice sin rodeos. Si la deforestación supera el 20 o 25% y el calentamiento global llega a los 2 grados Celsius, es prácticamente imposible evitar que el Amazonas llegue a ese punto de inflexión. Y ojo, esto no es solo una teoría. Los datos lo demuestran. El sistema ya está cambiando, y de forma alarmante. Por ejemplo, la estación seca en el sur del Amazonas es hoy 5 semanas más larga de lo que era hace apenas 45 años. Pero, a ver, el colapso no es inevitable. No todo está perdido, porque la misma ciencia que nos describe el problema con tanto detalle, también nos ofrece la solución. El propio Carlos Nobre afirma que todavía es posible salvar el Amazonas, pero las condiciones son muy concretas. Necesitamos llegar a deforestación cero, y tiene que ser ya. Hay que empezar a restaurar el bosque a gran escala, mantener el calentamiento global bajo control, y, esto es crucial, proteger los territorios indígenas, que han demostrado ser los guardianes más eficientes de la selva. Y hay motivos para tener esperanza, motivos muy concretos. En 2024, Brasil informó una reducción del 30% en su tasa de deforestación. Es la cifra más baja en 9 años. Y esto es una prueba contundente de que la acción política, cuando se decide, funciona. El cambio es posible. Al final, el Amazonas funciona como el gran aire acondicionado del planeta y la bomba de agua de un continente entero. Es un sistema vivo que nos recuerda que lo que ocurre en un rincón del mundo no se queda ahí. Por eso, quizá la verdadera pregunta no es ¿qué pasaría si desapareciera? La pregunta de verdad, la que importa, es ¿qué estamos dispuestos a hacer para que esa pregunta siga siendo siempre solo una pregunta hipotética?